Hola amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y seguimos aquí con la transmisión especial. En esos momentos Presidencia del Perú se ha referido a la muerte de Pedro Suárez Vértiz y ha colocado lo siguiente: la Presidencia de la República expresa sus más sinceras condolencias a la familia del destacado compositor y artista nacional Pedro Suárez Vértiz. Su trayectoria y el legado que ha dejado en muchas generaciones de nuestro país sin duda tendrán un lugar en la historia musical del Perú. Y es que Pedro Suárez Vértiz significa más que eso, es un artista que ha trascendido generaciones y lo escuchamos hasta el día de hoy. En estos momentos estamos conectados vía telefónica con el congresista Eduard Málaga, quien además ha sido amigo íntimo de Pedro Suárez Vértiz, ha crecido con él, lo conoce desde el colegio y le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está? Hola Mayra, ¿cómo estás? Bueno, con mucha pena, hubiésemos querido que este momento no llegue tan pronto, pero hay que ser muy claros también que Pedro supo afrontar su enfermedad con mucho estoicismo, con mucha valentía. Muchas personas que quizás puedan haber conocido pacientes con esta enfermedad, con la ELA, saben que es algo muy duro, y sin embargo Pedro supo llevarlo con mucha paz, con mucha aceptación, con mucha fe, porque él creía en Dios, y eso nos transmitía paz a quienes todavía lo seguíamos viendo. Entonces es admirable que más allá del músico tenemos también tanto que recordar sobre la persona, ¿no? Eduard, tú compartiste carpeta, me imaginamos, en el colegio con Pedro Suárez Vértiz. Lo conoces desde chiquitos, o sea, es una amistad que ha perdurado durante el tiempo. ¿Qué destacas de todo ese tiempo que has pasado con él? Yo destaco de Pedro, mira, yo sé que para muchos se ha ido un gran músico, para mí se ha ido un amigo de infancia, ¿no? Es distinta la recordación. Pedro es su alegría, su locura, porque era una persona con una mente que estaba en todas partes, muy dispersa, siempre andaba volando, era muy conversador. Cuando yo vivía en Alemania y nos juntábamos cada vez que venía a Perú, nos pasábamos horas conversando, pero de todo, y era muy inquieto y quería saber de todo, me preguntaba muchas cosas sobre la ciencia, hablábamos de Dios, hablábamos del mundo, y luego ya en estas últimas etapas hablamos también mucho de política, por cierto, claro que sí. Entonces era una persona con la que podías conversar, con quien conversar era un arte, porque siempre había algo que decir, algo que preguntar y algo comentar. ¿Compartían también los mismos gustos por la música? Perdón, ¿puedes repetir? Perdón. Te preguntaba si compartían los mismos gustos por la música, porque tenemos entendido de que los Rolling Stones, por ejemplo, y The Beatles eran bandas que fueron muy marcadas para Pedro, incluso Sí, para las kermeses del colegio. ¿Era así? claro que sí. Bueno, de hecho, la manera en que nos conocimos fue durante un recreo largo en el colegio, y en este colegio, en María Reina, en el patio principal se solía poner música en los recreos, y los alumnos podían llevar sus cassettes, estamos hablando del año 80, ¿no? Podían llevar sus cassettes con la música que les gustaba, y la música que escuchábamos en esa época, lo que llamábamos el rock, era lo que sonaba muchas veces en Radio W9 o Gerardo Manuel, recordado Gerardo Manuel con Disco Club. Entonces llevábamos esa música, y ese día yo recuerdo claramente que estábamos en el recreo, no nos conocíamos todavía, yo era nuevo en el colegio, y sonó una canción de los Rolling Stones, y en ese momento hicimos clic, simplemente nos cruzamos miradas, estábamos moviéndonos, bailando, habían otros amigos ahí también que eventualmente decidimos aprender a hacer música y a formar una banda, y de hecho formamos la primera banda del colegio, que se llamó Paranoia, que era la banda precursora a lo que luego fue Arena Hash. Mira tú. ¿Y cómo hicieron que esa amistad perdure durante el tiempo? Porque imagino que terminado el colegio, cada uno tomó su rumbo, ¿no? Pedro siguió con la música, tú te fuiste a estudiar. ¿Cómo fue? Mira, durante el colegio fueron 6 años que compartimos juntos, pero luego del colegio, o sea, saliendo del colegio ya estábamos ya los dos inmersos en el mundo de la música, tocábamos los
de bares y locales en Barranco, en Miraflores, y éramos como 8 o 10 bandas que se alternaban y era una suerte de confraternidad, entre ellas nos prestábamos instrumentos o músicos, si es que nos faltaba algo. Entonces hubo varios años más durante los primeros años de universidad, o toda mi etapa de universidad, así que mantuvimos muchísimo el contacto, y luego Pedro se fue a Miami a desarrollar su carrera con Arena Hash, y yo también coincidí en Miami por mis estudios de doctorado en medicina, y luego a lo largo de los años, te imaginarás que haber vivido esa aventura en años tan difíciles como los años del terrorismo, haber sacado adelante bandas, aprendido música, tocar en una banda y comunicarte musicalmente, es decir, poder leer lo que la otra persona está tocando y tú básicamente empalmar con lo que esa persona hace, con los instrumentos y con la voz, es un nivel de comunicación que además de todas las anécdotas que podamos tener como amigos, une muchísimo, ¿no? Y por eso creo que la amistad ha sido muy profunda, muy arraigada. Nosotros soñábamos, de niños por supuesto, pero soñábamos con las duplas de cantautores como Lennon y McCartney o como Jagger y Richards. Era nuestro sueño ser como ellos, y vaya que él lo cumplió con creces. Eduard, ¿y tú recuerdas alguna anécdota quizás de Pedro que lo caracterizaba de repente con una picardía particular, con alguna de sus curiosidades que él siempre tenía? Bueno, a Pedro le encantaba contar chistes, era muy bueno contando chistes. Y de hecho, hacíamos reuniones de su casa, en donde nos pasábamos la noche entera con amigos distintos contando chistes. Y la fuerza de ese humor, de esa manera de reírse y de encontrar nuevas, de ser creativo, ¿no? con la broma, era algo muy digno de recordar de él. Y también, por supuesto, la música, la composición, ¿no? A veces conversábamos de las cosas que estaba componiendo, o te mostraba una maqueta o algo que estaba haciendo, y era muy lindo, en principio era muy lindo ver el embrión de lo que luego iba a ser un gran éxito, ¿no? Hay muchas anécdotas de este tipo que trascienden a la música y van más allá porque es realmente su alma y su espíritu lo que se estaba compartiendo en ese instante. Claro, y ya musicalmente hablando del artista, ¿qué significa Pedro Suárez Vértiz para el Perú? Un grande, enorme en realidad, porque si tú te pones a pensar en sus composiciones, Pedro nunca estudió música, nosotros nunca estudiamos música, aprendimos de oído a tocar instrumentos, ¿no? A diferencia de hoy, que puedes tener la facilidad de ir a cualquier academia y aprender, esto era completamente autodidacta. Y para componer, Pedro, recogió las influencias de su niñez, del rock and roll, pero también de las baladas románticas, etcétera, y supo componer canciones que conjugaban armonías y melodías muy bonitas, que incluso sin escuchar la letra, la gente era capaz de sentir lo entrañable que era esa música. Ahora, si además le ponen las letras que tenía, que eran letras que evocaban para muchos de nosotros lo que hemos vivido tanto fuera como dentro del país, tienes el paquete perfecto, además en una envoltura de rock and roll, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era espectacular, y yo lo compararía fácilmente con Cerati en Argentina. Es lo más grande que hemos tenido. Él influenció muchísimo a las generaciones que vinieron, abrió el camino para muchos más, y eso es el legado que está quedando de él. Su música perdura, se escucha en todas partes, así que creo que es prácticamente inútil destacar tanto de él. Y yo recuerdo mucho cuando falleció Cerati, que él dijo que a él no le gustaba que se acuerden de su trabajo y de su obra cuando ya estuviese fallecido, en el caso de Cerati, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo mismo es ahora, o sea, su música queda, pero no estamos descubriendo a Pedro. Pedro es vigente, a donde vas, en cualquier lugar del país, tú vas a escuchar siempre su música. Claro que sí. Muchas gracias, Eduard Málaga, por atender mi llamado, por darte el tiempo en medio de este momento que para ti también debe ser difícil. Nuestras condolencias, y por supuesto que vamos a seguir conversando ya de otros temas políticos más adelante. Claro que sí, muy amable, Mayra, un buen día. A ti, buen día.
Bien, era el congresista Eduard Málaga, amigo de Pedro Suárez Vértiz, contándonos las historias de chicos, de cómo lo conoció, de cómo hicieron clic, ese match, para tener una amistad duradera en el tiempo. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.